teníamos acá las corrientes, ¿no? Una corriente que se suministra y la corriente en el extremo receptor, en todo caso, ¿sí? Entonces tenemos aquí la central eléctrica en un extremo y en el otro extremo tenemos la carga, ¿ok? ¿Qué es lo que nos interesa? En este caso, conocer la longitud, ¿no? Como es un método aproximado, esta es longitud, ¿cuánto es para tramos cortos? No debe ser hasta 80 kilómetros, ¿no? Correcto. Entonces, tenemos acá los parámetros con los cuales estamos trabajando. Entonces, tenemos acá la tensión en el extremo receptor, la corriente en el extremo receptor, la tensión en el extremo transmisor, la corriente, en este caso en el extremo transmisor, tenemos la resistencia total de la línea, la reactancia inductiva total de la línea, el Z total de la línea y la longitud de la línea, ¿no? Esto todo en kilómetros. ¿Qué hemos podido observar? Nosotros estamos recordando un poquito y vemos ahí que podemos aplicar la primera ley de Kirchhoff, ¿no? ¿Cómo así? Estamos observando que este equivalente monofásico sería una sola malla, ¿no? Habíamos visto aquí que la corriente suministrada es igual a la corriente en la recepción, ¿sí? Un minuto, jóvenes. Listo, jóvenes, continuamos. Luego también habíamos visto lo siguiente, ¿no? Habíamos aplicado aquí la segunda ley de Kirchhoff, ¿no? Donde teníamos aquí la tensión en el suministro es igual a la tensión en la recepción más IR por Z, ¿no? Que era la caída de tensión en la línea. Luego también estábamos viendo aquí que la tensión en la recepción, en este caso en la carga, era la tensión U sub R, ¿no? Esta tensión era tensión de línea, ¿no? Pero nosotros necesitamos el monofásico, ¿no? Entonces, ¿cómo podíamos obtener el monofásico? Como estaba en estrella, hemos quedado en eso, ¿no? Era la convención. Entonces, esta tensión tenía que dividirse entre
raíz de 3, ¿no? Y consideramos ahí como punto de referencia, ¿no? Consideramos ahí el 0, ¿no? Ángulo de 0. Bueno, de ahí continuamos y tenemos lo siguiente, ¿no? Luego habíamos podido ver lo siguiente, ¿no? Aquí vamos a tener un pequeño diagrama que dependía de la carga, ¿no? Habíamos visto, por ejemplo, si la carga era inductiva, si la carga era capacitiva, o en este caso resistiva, y luego teníamos una carga capacitiva, ¿no? Aquí, por ejemplo, teníamos que ver el factor de potencia, ¿no? El factor de potencia, si es una carga resistiva, sería solamente el factor de potencia, la unidad, ¿no? ¿Ok? ¿Qué pasaría con la tensión? En este caso, la tensión, tendríamos aquí el valor en 0, ¿sí? Y la corriente, ¿qué pasaría también? La corriente y la tensión estarían en 0, ¿no? ¿Qué pasaría si nosotros ahora, en este caso, en lo que es en la carga inductiva, cómo sería el factor de potencia? El factor de potencia sería negativo, ¿no? O estaría en atrás. En el caso de la carga capacitiva, sería un factor de potencia positivo, o simplemente que está en adelanto. Y aquí tendríamos una pequeña expresión de lo que de lo que varía la corriente, ¿no? Aquí la corriente IR, ¿qué tipo de carga sería para que la corriente tenga este ángulo? En todo caso, este plano que está mostrándose, el IR, ¿el cuál de los tres casos estaría ahí? ¿El primero, el segundo, el tercero? ¿Qué opinan ahí, jóvenes? Tenemos acá el diagrama fasorial. ¿Cuál de los tres casos estaría representándose o representaría en todo caso? Aquí. La corriente aquí, el ángulo de la corriente acá es negativo, ¿no? Inductiva sería. Si la corriente es negativa, tendría que ser inductivo. ¿Por qué sería inductivo? Acá el factor de potencia negativo, ¿no? Por ejemplo, podemos poner un ángulo, ¿no? Si sacamos el ángulo, acá el ángulo sería menos 90. El coseno, no, un ángulo más pequeño, menos 30. Coseno de menos 30, ¿cuánto sería? ¿Positivo o negativo? Positivo. Y coseno de 30. En todo caso, aquí vamos al seno. En el seno sería, en el seno sí se nota. Seno de 30, ¿cuánto sería? Seno de menos 30. Ahí se ve la diferencia, en el seno. Negativo. Seno de menos 30 es negativo, ¿no? Entonces, hacia abajo. 0,5. Ya, ok. Ahí está la diferencia. Listo. Okay. Luego tenemos acá lo que es el valor de la corriente con lo que estábamos trabajando. Y decíamos que esta corriente IR, en todo caso, era la corriente de línea, ¿no? En todo caso, pero en este caso en el extremo receptor. Todo RR, receptor, ¿sí? En el extremo receptor. La corriente, como es trifásica, ya conocemos ahí la potencia, en este caso activa, ¿no? Potencia es raíz de 3, B por I, por coseno de phi. Entonces acá tenemos el coseno, tenemos el B y tenemos el raíz de 3. Y esta corriente, tal como hemos visto, sí, siempre va a tener acá menos R, ¿no? ¿Ok? Menos R, delta de R. Entonces esta sería nuestra formulita para determinar la corriente en el extremo receptor. Entonces aquí aplicaríamos que la corriente va a ser entonces... bueno, en el extremo receptor IR tenemos la potencia P sub R, que viene a ser la potencia de transmisión, en este caso dada en kilowatts. Luego tenemos acá la tensión, que va a estar dado en kilovoltios. El cos phi, que viene a ser el factor de potencia. En este caso lo podemos asumir. En este método aproximado se puede asumir. Podemos tomar cualquiera de estos valores. O sea, no es necesario que hagamos cálculo. Como estamos haciendo una aproximación, podemos tomar un valor ahí. ¿Ok? Listo.
Luego teníamos acá los ángulos, ¿no? Decíamos que el ángulo de la intensidad de la corriente phi sub 1, podemos llamarle ahí, o de ingreso, en todo caso, normalmente es negativo, ¿no? Por eso que el factor de intensidad, por eso la corriente I sub S tenemos ahí, ¿no? Bueno, acá lo tenemos en la corriente, la gráfica, ¿no? Que generalmente es negativo, ¿no? Tal como se muestra en la imagen, ¿no? Entonces vamos a tener acá un factor de potencia, ¿no? Un phi sub S, ¿no? En el extremo transmisor. Este phi sub S, va a considerar acá este valor phi sub B y este valor phi sub I, ¿no? En todo caso, acá el phi sub S viene a ser el ángulo, viene a ser el factor de potencia en el extremo transmisor. Y el phi sub B viene a ser el ángulo de tensión en el extremo transmisor. ¿Sí? El ángulo de la tensión en el extremo transmisor. ¿Cómo así? Vamos acá, nos vemos acá, lo tenemos. El phi sub S es un ángulo total, miren acá. El phi sub B solamente es de la parte superior. El phi sub I en la parte inferior. ¿Ok? O sea que tenemos tres ángulos ahí. Sí, pues, uno es el total es el phi sub S. El phi sub B, ¿qué cosa es el phi sub B? Es el ángulo de la tensión en el extremo transmisor. Cuando nosotros transmitimos aquí la primera tensión, el ángulo es cero, miren, aquí regresamos acá. Regresamos un poco más, aquí. Y hemos dicho el ángulo, ¿cuánto va a ser el ángulo de mu sub R? Acá su ángulo va a ser ¿cuánto? Hemos dicho cero, ¿no? Y aquí cuando llegue a este extremo va a tener un ángulo. Este ángulo va a ser el phi sub S. ¿Sí? Va a cambiar, no va a ser phi sub cero, porque acá ¿quién interviene? Aquí vamos a tener el valor de la tensión, un B sub R. Entonces, este phi sub S va a depender de quién. Básicamente va a depender de la impedancia del ángulo de la impedancia, ¿no? ¿Sí? Ese va a estar afectado ahí. ¿Ok? Entonces, eso es importante, ¿no? Tener en cuenta, ¿ya? Entonces, acá en la impedancia es el que cambia los ángulos. ¿Ok? Bien, regresamos. Entonces, aquí tenemos ese ángulo, ¿no? Entonces, tenemos ese ángulo phi sub S, el que acabamos de ver. Y el otro va a ser el ángulo en este caso, que tiene normalmente la corriente, ¿no? Eso lo vamos a ver con un ejercicio en todo caso, ¿ya? Pero ya sabemos que hay la suma de tres ángulos ahí. La suma de dos ángulos, ¿no? La suma de dos. ¿Ok? Luego tenemos acá el phi sub phi, en todo caso acá en valor absoluto lo tomamos, ¿no? Sí, que es la corriente en el extremo transmisor. Luego tenemos acá la fórmula para determinar la potencia, ¿no? Para calcular la potencia P sub S en el extremo transmisor. ¿Sí? Donde vamos a transmitir. Acá está la potencia. Esta es la misma que conocemos, como B por I por coseno de phi por raíz de 3. ¿Qué ponemos? S, 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 todos son de suministro. Entonces tenemos acá, ¿qué cosa? La potencia P sub S, potencias activas, ¿no? No sé si ustedes observan, estamos considerando pura potencia activa, ¿no? No potencia aparente, potencias activas, ¿no? En el extremo transmisor, en este caso en kilowatts. ¿Ok? El B sub S, ¿qué va a ser? El B sub S viene a ser el módulo de la tensión en el extremo transmisor en kilovoltios, ¿no? En kilovoltios. ¿Sí? Cuando elegimos jóvenes, hacemos un pequeño comentario, ya que estamos desarrollando el curso de líneas. Y miren, cuando hemos estado haciendo los cálculos de la línea de transmisión, nos ha salido una línea de 138 kilovoltios, ¿no? También había otra línea de 220 y la otra de 60. La pregunta es, ese 220 kilovoltios o 130 kilovoltios, ¿dónde debe medirse esa tensión? ¿Cuando suministro o en la recepción? ¿Qué dicen jóvenes? ¿Dónde debe ser? A ver, hagamos un pequeño repaso en todo caso, ¿no? Esa línea va a ser de 138 kilovoltios. Listo, ok. Pero ¿dónde deben medirse esos 130? ¿Dónde deben llegar esos 138 kilovoltios? ¿Al suministrar? ¿En el lado del suministro o en el lado de la recepción? ¿Qué dicen jóvenes? ¿Dónde se miden?
¿Dónde debemos medir esa tensión? ¿Cuando entregamos o cuando recibimos? Cuando entregamos, creo, ingeniero. Y debería llegar, ¿no? El receptor debería conservar eso. O sea, 238 kb. A ver, comentemos eso. Eso es importante, ¿no? Porque la otra parte ya lo hemos visto, ¿no? Quería ver eso con ustedes, ¿no? ¿Cómo vamos ahí? Entonces, esos 138 kilovoltios que hemos escogido como línea de transmisión, ¿dónde le debemos controlar? Entonces, vuelvo a repetir la pregunta, ¿no? ¿En el suministro o debe estar en la carga? Ese cálculo lo hemos hecho, y justo esto vamos a llegar también. A ver, lo dejamos ahí en el aire en la pregunta, porque es en la... ¿En dónde entonces? Si lo hemos hecho la clase pasada, es en la carga, ¿no? En la carga tiene que ser. O sea, en la carga tiene que llegar el 138. Porque miren, si nosotros le entregamos, vamos a poner que hay una fuerte caída de tensión. Nosotros entregamos 138 en la subestación, en el generador, ¿no? Pero desde ahí hasta llegar a la carga hay una serie de pérdidas. De repente ya no llega a 138, vamos a poner que llega a 120. Pero el usuario dice, yo quiero que me envíes P138, yo no te pedí 120. Entonces vamos a estar con problemas ahí. Entonces la calidad tenemos que medirlo donde está el usuario, ¿no? Nosotros le vamos a enviar 138, entonces debe llegar ahí el 138. O sea, ¿cuánto debemos generar? Tenemos que generar un poco más, porque va a haber caída. Entonces nuestro sistema, nuestras máquinas, vamos a regular un poquito más para que salga con mayor fuerza, entonces podemos llamarle así, ¿no? Mayor intensidad y llegue a su destino. ¿Sí? Por ejemplo, la calidad de la energía eléctrica, ¿cómo se ve? En este caso es a través de un parámetro que se denomina la frecuencia, ¿no? La frecuencia dice debe ser 60 Hz, pero al infinito 60.000 no, solamente hasta 6 dígitos nada más. O sea, 60.00000. Llegas al dígito número 6 y de ahí puede ser 9, 15, 14, 25, puede variar hasta 6 dígitos. ¿Bien? Entonces ahí tenemos una forma de cómo controlar lo que es la calidad, ¿no? Del servicio que se brinda. ¿Ok? Entonces es importante que al usuario le llegue esa atención, o sea, el que le llegue ese 138 al usuario en la subestación donde recibe, ahí que le llegue esa atención. Entonces nosotros tendremos que ver la forma de cómo mantener esa línea para que pueda abastecer y no fallar, ¿no? En ese abastecimiento, ¿no? No tener problemas ahí en todo caso. Cómo superar esas caídas de tensión. Entonces, para eso es el cálculo de la línea de transmisión, ¿no? Para ver cuánto es lo que tenemos que transmitir en todo caso, ¿no? Y luego al final haremos la verificación respectiva, ¿no? Entonces, aquí tenemos la tensión que se va a suministrar. Entonces, vamos a averiguar la tensión de suministro. Esa tensión de suministro, en todo caso, vamos a tener aquí que va a ser la raíz de 3 del U sub S, ¿no? En el módulo de tensión calculada, ¿no? Tenemos el I sub. Tendremos que multiplicar ahí. Se dividió, ¿no? Pero ahora queremos calcularlo, entonces tendríamos que multiplicar, ¿no? Luego tenemos el cos phi, ¿sí? El factor de potencia en este transmisor. Y luego tenemos que calcular las pérdidas de potencia, ¿no? ¿Dónde habrá pérdidas de potencia? Estas pérdidas de potencia en la siguiente relación, ¿no? Estas pérdidas de potencia porcentuales, en todo caso, ¿no? El porcentaje de pérdida de potencia en toda la línea, ¿no? En este caso está normado y dice que no debe de caer menos del 3%. En todo caso, tenemos que buscar la eficiencia, buscar la forma. Tenemos que seleccionar bien los conductores, porque si nosotros instalamos en este caso hacemos un proyecto de una línea de transmisión cuya caída de tensión es mucho mayor al 3%, entonces nuestro proyecto va a ser inaceptable, nos los van a rechazar. Tenemos que estar dentro de los parámetros permisibles, 3%. ¿Ok? Entonces ya tenemos la respuesta. Entonces tenemos que hacer los ajustes ahí. ¿Ya? Entonces aquí las pérdidas entonces van a depender de quién. Se le multiplica por 100 en todo caso porque va a haber una diferencia. ¿Entre qué? Entre la potencia que tú suministras y la potencia en la recepción, ¿no? Respecto a la potencia que suministras. O sea, respecto a la potencia suministrada, le vamos a encontrar esa diferencia, ¿no? Por ejemplo, nosotros transmitimos al 100%, ¿no? Pero solamente llega el 98%.
Ya, o sea que nosotros transmitimos 100 y está llegando a 98. Sí, ¿cuál es el porcentaje de pérdida? ¿Qué dicen jóvenes? A ver, hacemos el cálculo, miren. Nosotros, dice, transmitimos 100, miren, transmitimos 100. Estamos enviando 100, pero solamente está llegando 98. ¿Cuál es el porcentaje de pérdida? ¿Cuál será ese porcentaje de pérdida, jóvenes? A ver, pongamos ese ejemplo. ¿Sí? ¿Cuánto saldrá ahí, jóvenes? A ver, resolvemos. 98 les dije, ¿no? Sí, 98. Acá puse 90, 98. Aquí pone 98. Ya, 98. 2%. 2%. 2%, ¿no? Esa será la respuesta, ¿ve? O sea, nosotros entregamos como 100, pero en el otro extremo no está llegando 100, pues está llegando a 98. ¿Cuánto hemos perdido en todo caso? 2%. ¿Estamos dentro del margen? Sí, es aceptable. O sea, nuestro sistema está bien. Entonces, ahí queda. Ya no hay que hacer más cálculos. ¿Ya? Entonces, eso tenemos que comparar. ¿Cuánto es la potencia de salida y también lo que es la potencia de recepción? ¿Sí? Ahora se puede hacer a nivel de cálculo y también lo tenemos que hacer la medición. Una vez que se haga la instalación eléctrica, también tenemos que hacer las mediciones. Para eso utilizaremos ya equipos, ¿no? Para hacer las mediciones. Pero este es a nivel de proyecto, ¿no? En el proyecto tiene que estar viable y esta es la forma de cómo ver la viabilidad. ¿Ya? Veamos acá lo siguiente, tenemos la potencia suministrada, entonces en el extremo transmisor, las potencias vamos a transmitirlas en megawatts, ¿no? Eso estamos trabajando así. En la recepción también megawatts, ¿no? Envío megas y recibo megas. Finalmente se debe calcular la tensión en toda la línea, ¿no? Con la siguiente relación, ¿no? Se debe calcular la caída de tensión, miren aquí, ¿no? En toda la línea. ¿Y cómo vamos a calcular esa caída de tensión? Caída de tensión es un delta. ¿Cómo que un delta? Un delta es una diferencia. ¿Diferencia de qué? Diferencia de la tensión suministrada con la tensión recibida. En lo que envío y lo que recibo, sí. Claro, hay que hacer una diferencia entre lo que tú entregas y lo que tú recibes. Ya, ¿y eso qué hay que hacer? Multiplicar por 100. ¿Para qué? Para que salga en porcentaje. Ya, se multiplica por 100 para que salga en porcentaje. Así es. Entonces restamos, ¿no? Entonces, ¿respecto a quién es? A las pérdidas respecto al suministro. Ya, a ver, veamos en todo ese caso. Eso lo vamos a ver con un ejemplo en todo caso. ¿Ya? Entonces acá vamos a tener delta de B porcentual, representa la caída de tensión. Esta caída de tensión también tenemos que compararla, así como el caso anterior, ¿no? Tiene que ser menor al 5%, ¿sí? Podemos asumir acá un dato también. ¿Por qué hacemos tanta historia si podemos ponerle datos? Sí, podemos ponerle datos. A ver, ¿qué línea estábamos trabajando? Era una línea de, ¿dónde está el dato? Dato, 138. Es 138. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podríamos asumir, no? Nosotros hemos enviado en 140. Nosotros hemos suministrado una tensión de 140. Miren, hemos enviado en 140. ¿Y cuánto ha llegado? Ha llegado, dice, 138. Entonces acá hemos enviado ¿cuánto? 140. Y esto tenemos que multiplicar por ¿cuánto? Por 100. ¿Sí? ¿Cuánto me daría esto? ¿Cuánto sería? 1.43. Muy bien. Así tienen que ser rápidos. Muy bien, jóvenes. Más rápidos que los presidentes que teníamos. 1.43, ¿no? 3. Por ciento, ¿no? Sí. O sea, ¿es menor que 3? Sí, ¿no? Entonces estamos bien en el margen. Estamos en el margen. ¿Ok? Pero también podríamos hacer al revés, ¿no? ¿Cuál es la tensión que necesitamos enviar para estar dentro del margen? Porque a veces eso también podemos hacer también el efecto inverso, ¿no? Queremos trabajar al límite, ¿sí? Eso también ayuda.
porque eso ayuda a dimensionar los conductores, ¿sí? Pero una recomendación, nunca trabajemos al límite, pues, porque ante cualquier falla en el sistema nos sobrepasamos, ¿no? Y ya comentamos en rojo, entonces como que ya fallamos, ¿sí? Eso es importante también tener presente. Listo, y cumple, ¿no? 140 sí cumple, entonces hay que enviar a 140, ya sabemos, sin hacer mucho cálculo. Entonces, ahí. Luego tenemos acá la tensión B sub S, que viene a ser la tensión en el extremo transmisor, todo en kilovoltios, ¿no? B sub R es la tensión de la línea en el extremo receptor, ¿no? Donde se reside, ¿no? Entonces, ahí tenemos todas las ecuaciones, las cuales vamos a utilizar, ¿no? Vamos a ver un ejemplo, ¿no? El ejemplo aplicativo, y nos dice, tomando como referencia el ejemplo que hemos estado recién desarrollando, en todo caso, en los capítulos anteriores del texto, en todo caso tenemos aquí que esa potencia que estamos transmitiendo, si recordamos, es de 20 megawatts, ¿no? ¿Qué distancia? Era una distancia de 45 kilómetros, ¿no? No es tan largo, ¿no? En la cual se desarrollaron dos alternativas, ¿no? Y los datos los tenemos a continuación, ¿no? Son los resultados que teníamos ahí. Había dos alternativas de solución. En el caso de la alternativa 1, ¿no? Que estos eran los datos en todo caso, y hasta el momento, ¿no? Tensión que hemos elegido, 138, ¿no? Número de ternas, 1. Número de conductores de fase, 1. Longitud de línea, 45 kilómetros. Se había elegido ya también un conductor, ¿no? Un conductor triple AC, ¿sí? En este caso su código es Darren. El número de conductores, 19 hilos, y su diámetro del conductor es de 21.79. Entonces ya tenemos incluso todo ello, ¿no? El diámetro del conductor, todo. Entonces ahora necesitamos determinar ahora los cálculos que necesitamos, ¿no? Entonces también teníamos la impedancia, esto ya se ha calculado, la impedancia Z, teníamos también lo que es la tensión, esta sí la podemos calcular, ¿no? Esta tensión, miren. Sí, a ver. Tenemos acá la tensión mu sub R, que viene a ser acá el voltaje de salida. ¿Cuánto era? 138 kilovoltios, ¿no? Entonces podemos convertirlo en, ya no en kilos, simplemente en voltios, ¿no? 138.000 entre raíz de 3 nos va a salir este valor, ¿no? De 79.672. Ángulo de 0, ya lo estamos poniendo. ¿Ok? Lo estamos poniendo a su equivalente monofásico, ¿no? Ok. Y la corriente podríamos calcular ahí, en la recepción, si tenemos acá en la recepción. Miren, lo que les pregunté hace unos minutos, ¿dónde nos interesa los 138 kilovoltios? ¿Dónde es nuestro punto de partida? ¿En la transmisión o en la recepción? Si analizamos el cálculo, estamos partiendo en la recepción. O sea, el U sub R va a ser el 138. O sea, aquí nosotros hemos dicho, vamos a transmitir ¿cuánto? 138. Entonces, ¿qué va a ser? ¿El U sub S o el U sub R? Entonces va a ser la tensión una tensión en el extremo receptor, ¿no? En el extremo receptor. El mu sub R, ¿no? Acá hay un pequeño error, eso sí les comenté. Es en el extremo receptor. ¿Ya? Luego ahí calculamos lo que es la corriente, ¿no? Podemos calcular la corriente y con la potencia, ¿no? La potencia que queremos que llegue, también es importante, ¿eh? La potencia, ¿dónde debe llegar esos 20? Esos 20 tienen que estar en el extremo receptor, ¿ok? Ahora una pregunta, ¿la potencia, habrá pérdida de potencia? ¿Qué dicen? ¿La potencia en la recepción será igual a la potencia en el extremo transmisor? ¿Habrá consumo de potencia en la línea? ¿Qué dicen, jóvenes? A ver, regresamos un minuto hacia la gráfica. Es el análisis, ¿no? De la parte de la línea. Regresamos aquí. Aquí. Y tenemos una potencia en la recepción, P sub R, ¿no? Acá vamos a tener una potencia en el suministro. ¿Estas dos potencias serán iguales o acá habrá una potencia que come la línea, que consume la línea? ¿Sí? ¿Habrá una potencia ahí que consume la línea? No. ¿Una potencia de pérdida? Claro, una potencia perdida.
Claro que Claro. sí. Sí, sí habrá. Entonces la potencia de suministro y la de recepción no van a ser iguales, va a haber una pequeña diferencia, va a haber las pérdidas, ¿no? Pérdidas por la línea. A pesar que hemos escogido la mejor línea, ¿no? Los mejores conductores, pero aún así, eléctricamente va a haber pérdidas, ¿ya? La pregunta del millón, jóvenes, ¿por qué hay pérdidas si hemos calculado bien o algo hemos fallado? ¿Por qué hay pérdidas, jóvenes? Si hacemos el análisis, ¿por qué habría pérdidas? Si hemos escogido el mejor conductor, estamos haciendo un cálculo, ¿no? Y todo debería estar bien. ¿Por qué hay pérdidas? ¿Dónde están las pérdidas? Algo tendrá que ver en lo que es el mismo clima, la temperatura, o no afecta en nada por el tiempo de No. desgaste que está expuesto a la intemperie, o no tiene nada que ver. El efecto corona, ¿se acuerdan? Pérdidas por el efecto corona. ¿Sí? Ahí tenemos una pérdida, ¿no? Un tipo de pérdida, ¿no? ¿Sí? La otra pérdida natural también es por la resistencia del conductor. El conductor con la distancia tiene una pérdida natural, no podemos evitarla. ¿Sí? El conductor, de acuerdo a su longitud y a su diámetro, y de acuerdo al material del que está hecho, tiene un coeficiente, en este caso una resistencia, ¿no? Un coeficiente de resistencia, una conductividad, una resistividad en todo caso, ¿no? O sea, no hay un conductor perfecto. O sea, el conductor nos cobra impuestos, se parece a las cabinas, a lo que ponen a los peajes en la carretera, que cobran una carretera libre, sin peaje no hay, ¿no? Entonces, en todo caso, los conductores también, en este caso, tienen pérdidas. No hay conductores, o sea, no, es difícil de encontrar un conductor eléctrico que no te produzca pérdidas. Imagínense, incluso hasta en la computadora, ¿no? Tenemos los conductores eléctricos ahí, los pequeños componentes que utilizan también tienen pérdidas, producen pérdidas, hay un consumo, hay una disipación de energía. Entonces hay pérdidas también. Eso, por el momento, no tenemos otra tecnología, ¿no? Que haya superado. Tenemos al cobre, ¿no? Que es un buen conductor, ¿no? Tenemos el aluminio, ¿no? Lo que estamos utilizando, ¿no? Pero aún hay pérdidas. ¿Y dónde se pierde eso? ¿Dónde se nota? En la distancia, pues no es un metro, ¿no? Es un metro pequeño, ¿no? Pero en kilómetros, ¿ya? Entonces ahí va, ¿no? Entonces tenemos la corriente, tenemos ya lo que es la tensión y la impedancia. Entonces también eso habíamos visto en la clase pasada, ¿no? Las corrientes, ¿no? La corriente de ingreso es igual a la corriente de salida y teníamos ahí los ángulos, ¿no? Correcto. Luego también habíamos determinado acá ese ángulo, ¿no? Que hicieron ya el cálculo su compañero. Tenemos la tensión de salida. La tensión de suministro es igual al IZ por el BDR, ¿no? Entonces ahí ya tenemos cada uno de los datos. Tenemos BDR, tenemos el Z, tenemos el I. Entonces si se hizo el cálculo y teníamos aquí que la tensión de suministro era 140.49 kilovoltios a un ángulo de 1.15. Entonces ya tenemos ahí ese ángulo, ¿no? ¿Ok? Este ángulo aquí utilizado en la tensión. ¿Ok? Y con ese ángulo ya podemos calcular el mu sub S, el phi sub S, ¿sí? 0.89, y con ese phi sub S ya podemos calcular la potencia, ¿no? En el suministro, ¿no? ¿Y cuánto salió nuestra potencia suministrada? Nosotros queremos que en el extremo receptor, ¿cuánto llegue? 20 megawatts, ¿no? ¿Y cuánto tenemos que generar? 20.159. No es mucho, pero sí, porque estamos trabajando a nivel de megas, ¿no? Pues si lo ponemos a nivel de kilos es mucho. Si lo ponemos a nivel de vatios es muy alto, ¿no? Entonces en megas tenemos ahí, ¿no? 20.159 megawatts. Eso es lo que tenemos que, en todo caso, generar. ¿Ya? Pero acá hay algo más, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es las pérdidas en todo caso, ¿sí? Las pérdidas, en este caso de potencia y la caída de tensión, ¿no?
Entonces, el porcentaje de pérdidas, ya sabemos que 20, en este caso es 20.159 menos 20, que es la de transmisión, y vemos que nuestras pérdidas sale 0.7. Bueno, está dentro del porcentaje. Y la caída de tensión, ¿cuánto es la tensión que estamos entregando? Eso no hemos calculado, si lo tenemos aquí. Sí, la tensión en el extremo receptor lo tenemos aquí. Ya con esta ecuación hemos determinado, hemos calculado la tensión en el B sub S, ¿no? Y ya no es 138, sino es 140.49, ¿no? Entonces tenemos ahí la diferencia en todo caso, ¿no? Entonces la caída de tensión, en este caso, 1.77. ¿Está en el rango? Sí. ¿Ambos están dentro del rango? Sí. Ahora veamos el caso número 2, en todo caso. Nos hemos quedado aquí, veamos ahora la alternativa número 2. Para la alternativa número 2, vamos a aplicar algo semejante, ¿no? Que igual que el caso 1. La línea que se ha elegido es de 60 kilovoltios. El número de ternas era 2. ¿Sí? 2 ternas. Número de conductores por fase 1. La longitud de la línea sigue siendo 45 kilómetros. Los conductores es el triple AC, ¿no? En este caso, su código va a ser el BAT, ¿no? Luego tenemos aquí el número de hilos, 19, el diámetro, 16.30 milímetros. Ya tenemos los datos, ¿no? Para hacer el mismo cálculo, la misma evaluación. Entonces, vamos ahí. Los cálculos ya lo hemos desarrollado y tenemos el Z en todo caso. Ya tenemos un Z que es de 0.26, ¿sí? Y luego tenemos acá su ángulo también, 62.18, ¿no? Todo está en ohmios por kilómetro. Esto ya lo hemos desarrollado en el caso anterior. Si ustedes están llevando apuntes de los cálculos, entonces tienen este dato, ¿ya? Entonces, en el primer lugar, calcularemos acá la tensión en el extremo transmisor. Esto es lo que tenemos que calcular también, ¿no? El mu sub S. Antes de ello, el mu sub R, ¿no? Entonces, el mu sub R lo podemos calcular, sí. Este mu sub R conocido, ¿no? Por nosotros. ¿Cuánto es el mu sub R? 60, ¿no? Pero acá vamos a poner en voltios, entonces tiene 60.000, ¿no? Entre raíz de 3 nos va a dar este valor, ¿no? Sí, está bien ahí. 60.000 entre raíz de 3, esto nos falta verificar. ¿Está bien hasta ahí? Dividimos. A ver, 60 entre raíz de 3. A ver si hacemos un poquito de trabajo. Sí, sale igual, ingeniero. Sí, está bien. 34.641, sí. Ok, gracias. Entonces ya tenemos ahí la tensión. Y como estamos en el lado de referencia, en la recepción va a ser a 0, ¿no? Muy bien. Luego vamos aquí. Calcularemos ahora la intensidad de la corriente en el extremo transmisor, ¿no? De la corriente. En este caso utilizando un cos phi de R en la recepción. En este caso podemos poner 0.9, ¿no? ¿Se acuerdan que hemos dicho que podemos asumir entre 0.8 y 0.9? Entonces asumimos ello, ¿no? Y por lo tanto podríamos obtener lo siguiente, ¿no? ¿Sí? ¿Qué vamos a obtener ahí? Veamos acá lo siguiente, ¿no? Calculamos el valor de IR. ¿Cómo se calcularía el valor de IR? Va a ser el valor de la potencia entre raíz de 3 BI coseno de phi, ¿no? Incluso le podemos poner su ángulo, ¿no? Menos phi sub R. ¿Ok? Efectuando las operaciones sería 20.000 entre 60 por 0,9 por raíz de 3. Efectuando las operaciones sale 213. Sí. 213,83. Ok, entonces tenemos acá 213.83. Muy bien, gracias. Entonces tenemos ahí, ¿no? Está bien entonces el resultado ahí. Y el ángulo, ¿de dónde sale este ángulo? Nosotros si tenemos 0.89, no, 0.90, ¿no? Arco coseno en todo caso, ¿cuánto sale? Sacamos 0.9, el ángulo, ¿cuál sería el ángulo?
¿Podemos hallar el arcoseno? Un arcoseno saldría un ángulo de 25,8419. Ok, ese sería. ¿Y por qué saldría negativo en todo caso? Nosotros vimos que, como usted, bueno, en la gráfica vimos, ¿no? Al inicio, que la corriente sale negativa, ¿no? Que es cargas inductivas, ¿no? No es capacitiva, tampoco resistiva, ¿no? Es carga inductiva. Entonces el ángulo es negativo, ¿sí? Es carga inductiva. Entonces tenemos acá este ángulo negativo. ¿Ok? Entonces ya tenemos el valor de la corriente, miren. Tenemos aquí el valor de la corriente, tenemos el valor de la tensión, tenemos el valor de la impedancia. Podemos hacer el cálculo, ¿no? Podemos hacer el cálculo, ¿no? Z también lo podemos calcular, porque lo teníamos por unidad por metros, ¿no? En todo caso, por kilómetro. Entonces podemos ahí multiplicar por L, que es la cantidad de kilómetros, por 45 kilómetros, y nos va a salir el Z total. Porque el otro era ohmios por kilómetro. Ahora es ohmios, ya va a ser simplemente ohmio, nada más. ¿Ok? Listo, tenemos ahí el Z. Luego aquí aplicaremos el cálculo de la ecuación, ¿no? Que tenemos acá, aplicamos las leyes de Kirchhoff, ¿no? Acá hay tensión. Acá diríamos que la tensión en el extremo suministro es igual al del receptor más la caída de tensión. Sería mi caída de tensión en la impedancia. Entonces, ¿tenemos datos? A ver, revisamos. Sí tenemos todos, ¿no? ¿O no? A ver, el mu sub R lo hemos calculado hace un minuto, ¿no? Aquí. Sí, es 34,641. 34,641. ¿Listo? Ángulo de 0. El I sub R es el que hemos calculado ahorita con el ángulo negativo. Correcto. El Z lo tenemos aquí. Entonces tenemos el Z. Entonces, ¿qué nos falta? Operar. Podemos verificar ese cálculo en todo caso, jóvenes, esa operación, y verificar que este sea el valor. Vamos a hacer ese pequeño cálculo. Ingeniero, me sale 34. 34 sale. 34,817 con ángulo de 4,12. A ver, esperemos un poquito a sus compañeros, porque hay que sumar esto. Miren, tienes este fasor, tienes que multiplicar primero acá, y luego el resultado lo sumas. A ver, aquí. Primero multiplicas estos dos, luego ese resultado lo sumas. Ingeniero, a mí me sale 36.689,34, ángulo de 2,32. Ya, ok, sí, está más cerca, está más aproximado. Muy bien. Ok, muy bien. Ahora, este valor, como sabemos que es por fase, entonces nosotros ahora podemos pasarlo a línea, ¿no? Convertirlo en tensión de línea. De U va a pasar ahora a ser B, pero B sub S ya es línea. Se multiplica por raíz de 3. Este valor obtenido multiplicamos por la raíz de 3 en todo caso. Y como esto está en voltios también, ojo, ahora lo podemos convertir en kilovoltios, ¿sí? Para que sean unidades un poco más pequeñas.
Sí, está bien. Raíz de 3 por 36, 63, ¿no? Sí, ingeniero, 63.547. ¿Listo? Ok. Hacemos las operaciones y veamos acá, ¿no? Los I sub S es igual a B sub R. Ya tenemos el valor de I y aquí también podemos calcular el ángulo phi sub S, ¿no? Teniendo ya tenemos este ángulo de 2.31, ¿no? Del caso anterior, de la tensión. ¿Sí? Acá tenemos el ángulo, ese es el ángulo 231. ¿Sí? Entonces nosotros aquí tenemos, hacemos la suma, en este caso toma en valor absoluto, porque lo que queremos es saber cuánto es la diferencia va a ser 28, entonces este va a ser el ángulo que vamos a utilizar y necesitamos calcular su factor de potencia, ¿no? Va a ser 0.86. Este factor de potencia es el que lo utilizamos aquí. Entonces ya tenemos el valor de la tensión, el valor de la corriente y acabamos de ver el factor de potencia. Entonces vamos a tener aquí la potencia suministrada, ¿sí? Y nos va a salir una potencia de 20.75 megawatts. Bien, jóvenes, nos quedamos aquí. Continuamos la siguiente sesión, ¿ya?